Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Hola a todos, esto es lo mejor de las historias de infidelidad. La historia de hoy trata sobre un hombre traicionado por su esposa y su hermano. Mientras se reían a sus espaldas, repartiendo la herencia, él recogía en silencio los papeles. Pero cuando se leyó el testamento, sus risas se transformaron en miedo. No se pierdan el próximo capítulo, una venganza silenciosa. Nunca debía haber estado en esa habitación. Esa verdad resonó con fuerza en la mirada de Camille en cuanto entré en el bufete de Arland y Rowe, los abogados de la herencia de mi padre. Al principio guardó silencio, con la mirada fija en su nuevo marido, Dorian, mi propio hermano, antes de que una sonrisa burlona se dibujara en sus labios. Era el mismo hombre que, hasta hacía 6 meses, había sido mi confidente más cercano. Esa sonrisa me caló hondo, un eco visceral de cada golpe bajo que me habían asestado cuando era más vulnerable. Esta reunión es solo para herederos, declaró. Tú no eres más que el ex. Su voz resumaba con descendencia, como si yo fuera un añadido de última hora, como si nunca hubiera tenido importancia. No respondí. En lugar de eso, dejé mi portafolio de cuero sobre la mesa de roble y esperé con serenidad, negándome a que me provocara a otra confrontación que ya había resuelto. Camille estaba adornada con perlas, como si hubiera salido directamente de un catálogo de segundas esposas, exudando una desmesurada sensación de tener derecho a todo. A su lado estaba Dorian, el Rolex en su muñeca brillaba bajo la luz del techo, centelleando como una burla silenciosa. Él no había comprado ese reloj, lo había comprado mi padre. Y ahora Dorian lo lucía como si fuera una corona, no un simple emblema prestado de un estatus usurpado. En cuanto a mí, mantuve el control en silencio. Esa era la diferencia. Observé cómo los ojos de Camille se dirigían a la puerta cada pocos segundos, como si anticipara que alguien, cualquiera, entraría y me sacaría a la fuerza. Pero nadie vendría a rescatarla de ese momento. Se suponía que Arland y Rowe era territorio imparcial, pero incluso allí, la tensión era palpable. Cada sonido, cada crujido de papel, cada tic-tac del reloj de pie parecía reverberar con una historia que no podía borrar. El legado de mi padre impregnaba esas paredes, diplomas enmarcados y fotografías que narraban historias de salas de juntas y duras batallas. Y allí estaba yo, el hijo mayor, el que siempre había elegido el camino difícil, porque era el único que alguna vez había dado frutos. Camille se recostó, cruzando los brazos como si fuera la reina del mundo entero. No deberías estar aquí, repitió, con un tono ahora aún más gélido. Con aún mayor certeza, declaró, renunciaste a todo derecho sobre esta familia cuando permitiste que muriera solo. El filo de sus palabras fue agudo e intencionado. Aún así, no retrocedí. ¿Dejarlo morir solo? Había estado presente cada día, en cada tratamiento, en cada llamada nocturna, en cada instante en que desató su furia sobre el mundo y sobre mí. Pero Camille no había estado allí. Dorian no había estado allí. Estaban demasiado ocupados planeando su traición, buscando anillos, eligiendo destinos para la luna de miel. El recuerdo me tensó la mandíbula, aunque no mostré ninguna emoción. En cambio, la miré fijamente. No sabes nada de cómo lo dejé morir, dije con voz apagada y firme, el mismo tono que había perfeccionado en cada sala de juntas en la que había entrado. Esa es la naturaleza del duelo, algunos lo representan, otros lo soportan. Camille era pura actuación. ¿Y Dorian? Un simple actor de reparto. Tomé asiento en la silla de respaldo alto que presidía la mesa, la misma que había ocupado mi padre. Me sentí como en casa, como si hubiera regresado, me quisieran o no. Abrí mi portafolio de cuero y saqué los documentos de manera precisa y ordenada, ni frenética ni desordenada, sino deliberada, tal como mi padre me había enseñado a abordar todas las cosas. Noté que los ojos de Camille se posaron fugazmente en los papeles, un destello de curiosidad que por un instante traspasó su condescendencia. Tenía miedo, aunque aún no comprendía por qué. Dorian se removió en su asiento, y su Rolex volvió a brillar con la luz. Me miró como si quisiera hablar, como si anhelara recuperar al hermano que una vez conoció. Pero ya no quedaba ninguna hermandad,
no después de la noche en que los descubrí juntos, no después de los votos que intercambió con la mujer a la que una vez llamé mi esposa. Y quizá ni siquiera antes, para ser sincero. La verdad sobre Dorian era esta: siempre había anhelado más de lo que merecía. Y yo siempre le había dado más de lo que le correspondía. Pero esta vez no. Dejé que el silencio se extendiera, creciendo en la habitación como una tormenta que se avecina. El pie de Camille golpeaba el suelo con ansiedad. Bajo la mesa, su compostura comenzó a resquebrajarse. Despreciaba el silencio, aborrecía la falta de control, una verdad que yo había aprendido por amarga experiencia. En cada cena, en cada disputa, durante cada argumento meticulosamente elaborado, ansiaba ruido, aplausos, aprobación. Y yo había decidido no ofrecerle nada de eso. Estaba allí para reclamar lo que me pertenecía por derecho, no solo la riqueza, las propiedades o el apellido, sino la dignidad que habían intentado arrebatarme. La secretaria de Arland asomó la cabeza a la habitación, alternando la mirada entre nosotros con inquietud, como si percibiera la tensión que se palpaba en el ambiente. El señor Arland vendrá en breve, anunció con un tono ensayado y pulido, probablemente acostumbrada a este tipo de disputas familiares. Ignoraba por completo la verdad. Le hice un cortés gesto de asentimiento y se retiró, dejándonos envueltos en el denso silencio de la expectación. Observé cómo el rostro de Camille palidecía levemente. Había confiado en que Arland me despidiera, que me descartara como un capítulo incómodo que creían ya cerrado. Pero Arland lo entendía mejor. Había presenciado mi crecimiento en los pasillos de esta misma oficina. Me había visto aprender a luchar por el respeto de mi padre y había visto cómo me ganaba cada fragmento del imperio que ahora pretendían reclamar. Dorian se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si creyera que podía razonar conmigo. Graham, comenzó, empleando el tono persuasivo que siempre usaba cuando quería algo, esto es complicado. No tienes que hacerlo más difícil de lo que ya es. Sostuve su mirada, dejando que cada recuerdo, cada broma compartida, cada trago, cada traición, me inundara. Y entonces, lo liberé todo. No, respondí con franqueza. Tú lo complicaste cuando decidiste que mi esposa te convenía más que tu propio hermano. Apretó la mandíbula y se recostó, lanzando una mirada a Camille en busca de apoyo. Ella no le ofreció ninguno. Por primera vez, percibí las fisuras en su alianza. Quizás creían que podían repartirse el botín y excluirme. Quizás imaginaban que cedería y desaparecería como un fantasma. Pero en realidad no me conocían. Yo no era un fantasma. Yo era la tormenta. Y estaban a punto de descubrir lo devastadora que podía ser esa tormenta. Fue un desafío formidable escapar del trueno. El dolor de su traición seguía vivo, mi esposa y mi hermano, las dos personas en quienes más había confiado. Mientras cuidaba de mi padre durante sus últimos meses, ellos mantenían una relación secreta. Ella solicitó el divorcio la misma semana en que mi padre falleció. 2 semanas después, se casaron. Adoptó el apellido Holt con una sonrisa burlona, como si se lo hubiera ganado, como si hubiera robado un fragmento de mi identidad y lo luciera con orgullo como un trofeo. Todos asumieron que me habían desechado, que lo había perdido todo. Y por un tiempo, pareció que tenían razón. Mi teléfono casi nunca sonaba. Mis viejos amigos me evitaban, recelosos de la confusión que pudiera aferrarse a ellos. Sentía sus miradas compasivas, suponiendo que me había aislado y había dejado que el mundo me enterrara. Pero el duelo tiene la capacidad de agudizar la concentración. No lloré, estudié. No supliqué, adquirí. Cada noche, tras salir del hospital, me sentaba ante el viejo escritorio de mi padre, rodeada de cajas con sus documentos, libros de contabilidad, declaraciones de impuestos, listados de propiedades y contratos garabateados con su letra apretada. Examinaba minuciosamente cada línea, cada firma, cada trato turbio que había urdido. El imperio que había construido era un mosaico de préstamos y favores, un castillo de arena. Siempre me había inculcado la lealtad, pero nunca la transparencia. Y cuanto más profundizaba, más discernía que existían métodos discretos y legales.
El tipo de estrategias que me había susurrado en conversaciones en voz baja, cuando era demasiado joven para comprender su significado completo, pero lo suficientemente mayor para reconocer que la confianza se forjaba en las salas de juntas, no a través de lazos de sangre. Recordé aquellas noches en que volvía tarde a casa, con el olor a whisky y la tensión aún impregnada en él, mientras me decía, el legado no se trata de a quien amas, hijo. Se trata de lo que conservas. No lo entendí entonces, pero ahora sí. Operé en silencio. Mientras Dorian y Camille presumían de su nuevo matrimonio, publicando en redes sociales fotos de playas tropicales y fiestas en yates, yo no paraba de llamar por teléfono. Contacté con personas a las que mi padre había olvidado que me había presentado. Indagué sobre deudas que nadie quería reconocer. Hablé con contratistas, inquilinos y personal de mantenimiento. Con cada llamada. Fue como armar un rompecabezas cuya existencia ni siquiera sospechaba. Descubrí las lagunas, los impuestos impagos, los pagos atrasados, los gravámenes ocultos. Descubrí a los inquilinos a quienes les había prometido seguridad, pero a quienes nunca les había otorgado contratos de arrendamiento. Encontré a las empresas administradoras que habían estado desviando ganancias durante años. Cada promesa incumplida era como una puerta sin llave, cada factura impaga, una invitación abierta. Me escabullí entre las grietas y comencé a adquirir un edificio a la vez, un trato a la vez, siempre operando en secreto, siempre utilizando empresas fantasma que no podían vincularse conmigo. Para cuando Camille y Dorian se dieron cuenta de que el terreno se movía bajo sus pies, yo ya era dueño de más del imperio de mi padre que él mismo. Recordé la noche en que Camille me dijo que se iba. Había preparado una sola maleta, lo justo para que pareciera que se iba un fin de semana largo, no para siempre. Se quedó en la puerta, con los brazos cruzados como una fortaleza, y me dijo, estás tan ocupado salvando a los demás que no te das cuenta de que te estás perdiendo a ti mismo. Me quedé allí, con un nudo en la garganta. Durante meses, había visto cómo mi padre se me escapaba de las manos, cada día una batalla, cada noche una vigilia. Lo estaba perdiendo a él y, de alguna manera, sin darme cuenta, también la estaba perdiendo a ella. Pero entonces no lo vi. Creía que el amor era resistencia, ser lo suficientemente fuerte como para soportar el peso cuando la otra persona no podía. Pero ella no quería resistencia, quería libertad. Y la encontró en los brazos de mi hermano. La idea me hizo apretar los dientes, pero reprimí la ira. Ya habría tiempo para eso, pero aún no. En cambio, me concentré en el trabajo, las cifras, los contratos, las firmas. Dejé que la ira me afilara, como una hoja afilada por la traición. Cada vez que veía sus rostros en las redes sociales, sonriendo como si hubieran ganado, volvía a mis hojas de cálculo y dejaba que los hechos me consolaran. Los números no mentían. Los actos no engañaban. Las transferencias bancarias no cambiaban de bando. Recordé cómo le temblaban las manos a mi padre cerca del final, cómo me miró y me dijo, no dejes que se derrumbe. Pueden llevarse lo que es tuyo, había dicho. Creí que se refería a Dorian. Nunca se me ocurrió que se refería a todos. Pero ahora lo entendía, y no iba a permitir que se llevaran nada, no sin luchar. Comencé con modestia, un edificio de apartamentos por aquí, un centro comercial por allá, siempre en efectivo, siempre a precios lo suficientemente bajos como para levantar sospechas, pero no tanto como para provocar una investigación. Para cuando se percataron de ello, ya había acumulado suficientes bienes como para inquietarlos. Los inquilinos empezaron a llamar a Dorian, exigiendo saber por qué les devolvían los cheques de alquiler y por qué no atendían sus solicitudes de mantenimiento. Camille debía de estar que echaba humo, su imperio recién construido mostraba grietas que ni una publicación de Instagram ni un bolso de diseñador podían ocultar. Me la imaginaba en alguna gala o evento benéfico, cubierta de perlas, sonriendo a las cámaras mientras los cimientos se desmoronaban bajo sus pies. Y no pude evitar sonreír también. No buscaba venganza, no de verdad. Buscaba justicia. Quería que la verdad prevaleciera sobre sus mentiras. Quería que comprendieran que no me habían robado nada que yo no pudiera recuperar. No quería su lástima, quería su respeto. Y si no podían concedérmelo,
entonces quería que entendieran que el legado no se hereda. Se construye, se gana. Cada noche larga, cada madrugada, cada trato silencioso que cerraba se convertía en un ladrillo más en la fortaleza que estaba construyendo a mi alrededor, no para aislarme del mundo, sino para fortalecer mi propio espíritu, para proteger el legado de aquellos que habían intentado robarlo. Creyeron haber ganado cuando Camille cambió su nombre, cuando Dorian le puso un anillo y la llamó su esposa. Creían que yo desaparecería, una mera nota al pie en su historia de amor. Pero no me conocían. No conocían al hombre que se había sentado junto al lecho de muerte de su padre, que había estudiado cada contrato, cada deuda, cada promesa. No conocían al hombre que no necesitaba aplausos para sentirse poderoso. No conocían al hombre que había aprendido que la mejor venganza es la que se puede cobrar en el banco. En la tranquila tranquilidad de la oficina del banco, me senté con mi carpeta de cuero entre las manos, y una certeza ancló mis pensamientos: esto ya no se trataba del pasado. Se trataba del futuro, de lo que me deparaba, de mi futuro, el que habían intentado arrebatarme, el que apenas comenzaba a reconstruir. Y pronto comprenderían que traicionar a un hombre que ya lo ha perdido todo es invitarlo a la ruina, pues ya no tiene nada que perder y sí mucho que ganar. Arlon entró en la habitación, con los zapatos relucientes y semblante serio. Sin embargo, en cuanto nuestras miradas se cruzaron, una sonrisa sincera se dibujó en sus labios. «Graham», dijo, «llegaste justo a tiempo». Me tendió la mano y se la estreché con firmeza, tal como me había enseñado mi padre. Los ojos de Camille se entrecerraron como si la hubieran golpeado. Dorian se removió en su asiento, su rostro ensombrecido como una nube de tormenta, la confusión mezclada con algo más, miedo. «¿Qué hace aquí?», espetó Camille, con una voz demasiado cortante, demasiado desesperada. Estaba acostumbrada a conquistar a la gente con su sonrisa, pero allí, esa sonrisa no tenía ningún poder. Arlon arqueó una ceja, imperturbable. Antes de continuar con el testamento, dijo con voz suave como un whisky añejo: «El señor Holt, el primer señor Holt, tiene algunas cosas que compartir». Ese énfasis en «primero» hizo que a Dorian se le crisparan los labios. Siempre había detestado ser el segundo, y hoy comprendería el verdadero significado de esa distinción. Abrí la carpeta que había traído, sintiendo el peso de cada firma, cada transferencia bancaria, cada decisión que había tomado en las horas silenciosas en las que me creían derrotado. Dispuse los papeles con pulcritud y precisión. Camille me observaba atentamente, intentando descifrar mis intenciones antes de que hablara, pero no había venido a buscar su aprobación. Había venido a buscar la verdad. «Esto no tardará mucho», dije con voz tranquila y firme. No me temblaban las manos, había ensayado este momento incontables veces, imaginando todos los desenlaces posibles. Solo pensé que deberíamos aclarar qué es lo que se hereda exactamente. Camille soltó una risa aguda y amarga, de esas que solo nacen del miedo. «¿Aclarar?», repitió, como si la palabra misma fuera un insulto. «No hay nada que aclarar. Tu padre nos lo dejó todo, una verdadera familia». Dejé pasar el comentario mordaz sin reaccionar. Ella seguía sin saber toda la verdad. Aarón se recostó en su silla, cruzando las manos sobre el regazo mientras me observaba con una tranquila satisfacción que rara vez le había visto, como si hubiera estado anticipando este momento tanto como yo. «Graham», dijo, «puedes proceder». Primero miré a Dorian, pues una vez había sido mi hermano. Era el chico al que le enseñé a montar en bicicleta, al que encubrí cuando llegaba tarde a casa, al que defendí cuando nuestro padre se ponía demasiado severo. Pero ahora era el hombre que se había acostado con mi mujer, el hombre que se había plantado al pie de la cama de mi padre en el hospital y me había asegurado que administraría la herencia, mientras conspiraba para excluirme. No merecía tal cortesía, pero aún así se la concedí. «Estos», dije, deslizando la primera pila de documentos sobre la mesa, «son las escrituras del edificio UL, los apartamentos Ridgeview y la plaza comercial Maple Glen». Los ojos de Camille se abrieron desmesuradamente, y su compostura se resquebrajó como porcelana barata. «Eso pertenece a la finca», espetó con voz aguda y tensa. Negué lentamente con la cabeza, saboreando el momento. «¿De verdad?».
Pregunté, dejando la pregunta flotando en el aire como una guillotina. Porque tengo firmas, confirmaciones bancarias y registros del condado que dicen lo contrario. Arland tomó el documento superior y lo examinó con la mirada experta de un hombre que había presenciado más traiciones de las que yo jamás podría comprender. Parece ser, dijo con tono mesurado, que estas propiedades fueron adquiridas legalmente a través de sociedades holding independientes y cada transacción fue verificada y registrada. Dorian parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Camille palideció. Eso es imposible, espetó con voz temblorosa. Papá jamás haría eso. Papá los vendió. La interrumpí con tono frío y definitivo. Tenía deudas que usted desconocía, y no quería que nadie ajeno se entrometiera en sus asuntos. Así que vendió discretamente, por debajo del precio de mercado, a personas que ni siquiera reconocía. Me incliné hacia adelante, dejando que el peso de la verdad se asentara sobre mí. Cada nombre, cada grupo empresarial. Fui yo. Los poseo, legítimamente y sin disputa alguna. Los labios de Camille se entreabrieron, pero no salió ningún sonido. Dorian apretó los puños, pero permaneció inmóvil. La verdad se estaba imponiendo, y no había nada que pudieran hacer para detenerla. Me invadió una oleada de satisfacción, no por autosuficiencia, sino por un sentido de justicia. Fue cada noche de insomnio, cada destello de incertidumbre, cada momento en que me pregunté si era demasiado tarde para salvar lo que mi padre había creado. Pero yo lo había salvado. Sí, lo había rescatado de ellos. ¿No se te ocurrió verificarlo? Pregunté con voz tranquila y pausada. ¿Acaso olvidaste revisar los documentos, los registros públicos, o simplemente diste por sentada la victoria? Camille parecía querer gritar, pero solo escapó de ella un jadeo ahogado. La expresión de Dorian era de absoluta traición, como si acabara de descubrir que el hombre al que había apuñalado por la espalda había estado detrás de él todo el tiempo. Esto es un fraude, siseó finalmente Camille. No puede simplemente, Arland la interrumpió con una tos cortés, aunque sus ojos brillaban con algo peligrosamente parecido a la diversión. No se trata de fraude, afirmó con el mismo tono autoritario que cuando dicta sentencias judiciales. Esto es un negocio, y su exmarido ha sido excepcionalmente hábil en él. Se volvió hacia mí con un leve asentimiento. ¿Algo más, señor Holt? Dejé que el silencio se extendiera, permitiendo que absorbieran su peso. Eso es todo, respondí, cerrando la carpeta con un chasquido definitivo. La sala quedó sumida en un silencio atónito. La herencia sobre la que habían construido su futuro se había evaporado, y yo ni siquiera había alzado la voz. Me levanté, ajustándome la chaqueta. Ni siquiera miré a Camille. Ni siquiera miré a Dorian. No hacía falta. Sus rostros me transmitieron todo lo que necesitaba saber. Una vez más, me subestimaron, y ese fue su error fatal. Porque el hombre al que habían intentado enterrar solo les había cavado una tumba más profunda. Me volví hacia Arland y le extendí la mano. Gracias, dije simplemente. La estrechó con fuerza, con un agarre firme y tranquilizador. Por supuesto, Graham, respondió. Cuando quieras. Dicho esto, me marché, dejándolos en medio de sus sueños destrozados y promesas rotas. No necesitaba presenciar sus lágrimas. Ya les había dado todo lo que se merecían. La verdad. El resto era cosa suya. Una a una, coloqué las escrituras sobre la mesa. No apresuré el momento. Cada hoja de papel cayó con una silenciosa solemnidad, un crudo recordatorio de cada traición, de cada trato que había cerrado mientras ellos estaban demasiado ocupados felicitándose a sí mismos como para fijarse en todo el edificio. Apartamentos Ridgeview, Centro Comercial Maple Glen. Cada una llevaba mi firma con trazos pulcros y precisos, sin cláusulas ocultas, sin resquicios legales, sin posibilidad de que volvieran a colarse. Los ojos de Camille se abrieron de par en par al comprender la realidad. Había venido esperando encontrar un imperio construido sobre el nombre de mi padre, sobre sus hombros, y, pensó, también sobre los míos. Pero lo único que encontró fue una pila de escrituras con mi nombre.
Tomó una, su mano manicurada temblando mientras escudriñaba las líneas, como buscando una errata que pudiera salvarla. Esto pertenece a la herencia, logró decir, con voz baja pero aún impregnada de esa fría arrogancia que siempre la había caracterizado. Papá construyó esto. Él jamás. ¿De verdad? Pregunté, reclinándome en la silla, dejando que el peso de la pregunta llenara la habitación. Había pasado meses preparándome para este momento, meses asegurándome de que todo estuviera en orden. La mañana en que papá murió, las enfermeras susurraron sobre lo preocupado que estaba por mí, sobre lo mucho que quería que me cuidaran. Pero no conocían al verdadero hombre. El hombre que había dilapidado la mitad de su fortuna en inversiones a medio hacer. El hombre que prefería vender a desconocidos antes que admitir que necesitaba la ayuda de su propio hijo. Y había vendido, en silencio, a escondidas, a sociedades de cartera que consideraba más seguras que su propia familia. Sociedades de cartera que, sin que él ni nadie lo supiera, yo era. Porque tengo firmas, confirmaciones de transferencias bancarias y registros del condado que dicen lo contrario. Continué. Saqué cada prueba, colocándolas frente a Arland como un cirujano que expone una herida profunda. Aprendí de los mejores. Papá me había enseñado que la verdad no siempre es bonita, pero siempre es definitiva. Arlon observaba, con sus ojos penetrantes que no pasaban por alto nada. Había visto esa expresión en su rostro años atrás, cuando me explicó por primera vez la naturaleza de un fideicomiso, la apariencia de una laguna legal y los medios para protegerme incluso de mi propia familia. Le había caído bien entonces, aunque nunca lo expresó en voz alta. El señor Holt tiene razón, dijo ahora, con un tono mesurado pero con una autoridad que hizo estremecer a Camille. Estas propiedades se vendieron legalmente y a su valor justo de mercado. Toda la documentación está presente, escrituras, transferencias bancarias y verificación de los registros del condado. No queda nada que la herencia pueda reclamar. Camille soltó una risa ahogada, un sonido como el de un pájaro moribundo. No puedes comprarlo todo, dijo, con la voz quebrada. Papá jamás sabría, papá no lo sabía, interrumpí con voz monótona. Vendió porque necesitaba liquidez. Porque desconfiaba de los bancos. Porque no confiaba en nadie. Y porque no se dio cuenta de que yo era el comprador. El rostro de Dorian estaba pálido, su mandíbula tan apretada que pensé que se le iba a quebrar. Siempre había sido el encantador, con esa sonrisa natural que conquistaba a cualquiera. Pero el encantó no podía recuperar el imperio que yo había arrebatado, poco a poco, mientras él hacía el papel del hijo afligido. Me miró como si no reconociera al hombre sentado al otro lado de la mesa. Quizá no me reconocía. Quizá nunca me había conocido de verdad. Recordé el día en que firmé el primer contrato de compraventa. Estaba sentado en una oficina con poca luz, el aire cargado de olor a café rancio y desesperación. El agente me miró como si estuviera loco, como si hubiera elegido arrebatarle a mi padre su legado. Aún así, firmé, porque había visto la verdad en esos libros contables, las deudas impagables, los acreedores al acecho como buitres. No estaba preservando el imperio de mi padre para él, lo estaba rescatando de él y de ellos. La voz de Camille me devolvió bruscamente al presente. Esto es un fraude, espetó, mirando alternativamente a Arlon y a mí. Esto es un robo. Casi me reí. No, dije. Inclinándome hacia adelante, apoyé las manos entrelazadas sobre la mesa. Esto es lo que sucede cuando subestimas al hijo silencioso, aquel que nunca buscó aplausos ni aprobación. Aquel que aprendió que el legado no se mide por quien grita más fuerte, sino por quien permanece en pie cuando se disipa la tormenta. Arlon se aclaró la garganta, con los ojos brillando con lo que podría haber sido respeto, o tal vez simplemente satisfacción profesional. Aquí todo es legal, afirmó. La herencia no puede reclamar lo que ya se ha vendido. Está hecho. Camille se dejó caer en la silla como un globo desinflado. Dorian se limitó a mirar la mesa, aferrándose a los brazos de la silla como si estos pudieran aferrarlo al mundo que acababa de perder. Sentí un atisbo de algo, quizás lástima, pero se desvaneció tan rápido como había llegado.
Ellos habían tomado sus decisiones, y yo la mía. No estaba allí para consolarlos, estaba allí para terminar lo que habían empezado cuando decidieron traicionarme. Tomé el último juego de documentos y los guardé cuidadosamente en mi carpeta. Creo que eso es todo lo que necesitamos discutir por ahora, dije con voz firme. Arlon asintió con firmeza. De acuerdo, respondió. Los trámites sucesorios continuarán, pero los bienes inmuebles ya no forman parte de la herencia. Se puso de pie, dando por concluida la reunión. Los labios de Camille temblaron, pero permaneció en silencio. Dorian no se movió. Recogí mis papeles y los guardé en mi carpeta como un soldado envaina su espada. Al ponerme de pie, los miré a ambos por última vez. ¿De verdad creías que podías borrarme de la historia? Dije en voz baja. Resulta que yo era quien tenía el control desde el principio. Dicho esto, me di la vuelta y salí, dejándolos en medio de las ruinas del imperio que habían intentado robar. Dorian arrebató una de las carpetas. Movió los labios, pero no emitió sonido alguno. La mano de Camille tembló al tomar otro documento, examinándolo como si su vida dependiera de ello, y, en efecto, así era. El imperio sobre el que habían cimentado sus sueños se desmoronaba a su alrededor, y yo no había necesitado alzar la voz para provocarlo. La voz de Arlon permaneció tan tranquila como siempre. Sin embargo, pude percibir la satisfacción en sus ojos, la forma en que se reclinó como un hombre que acababa de presenciar un raro eclipse celeste. El señor Holt actualmente posee el 88% de los activos inmobiliarios que controlaba su padre, afirmó, y cada palabra asestaba otro clavo en el ataúd de sus aspiraciones. Camille se levantó de golpe, haciendo que su silla chirriara contra el suelo de madera pulida. Esto es un fraude, gritó, aunque la acusación sonó hueca incluso para ella misma, como el murmullo de una niña pillada con las manos en la masa, aferrándose desesperadamente a una mentira que no se sostendría. Arland no se inmutó. Se volvió hacia ella con la paciencia ensayada de un hombre que había presenciado todo tipo de derrumbes emocionales que una familia adinerada podía generar. Son negocios, dijo simplemente. Y su exmarido ha sido excepcionalmente hábil en ellos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Casi podía saborear el aire de la habitación, cargado de conmoción e incredulidad. Las manos de Dorian temblaban, sus nudillos blancos como la nieve mientras apretaba la carpeta de cuero, como si apretarla con más fuerza pudiera alterar de algún modo los hechos grabados en sus páginas. Dejé que el silencio se prolongara, tal como hacía mi padre cuando quería incomodar a alguien. De niño, detestaba esa táctica, pero ahora comprendía por qué era tan efectiva. Los ojos de Camille se dirigieron a Dorian, buscando apoyo, alguna señal de que tuviera un plan para salvar la situación. Pero él estaba demasiado absorto en la constatación de que el imperio que creía haber heredado era ahora un mosaico fragmentado, con mi nombre cosido en cada esquina. Mi mente repasó cada momento en que les había permitido creer que habían ganado, las fotos de la boda que Camille había publicado en Internet, acompañadas de declaraciones de haber encontrado por fin el verdadero amor, las lujosas fiestas en yate que Dorian había organizado, financiadas con las mismas propiedades que ahora me pertenecían. Cada publicación en redes sociales, cada comunicado de prensa, cada mentira meticulosamente elaborada, todo construido sobre arena movediza. Y yo lo había permitido. Les había dejado desfilar como reyes, regodeándose en los aplausos, mientras yo me sentaba en salas de juntas y oficinas del condado, asegurándome de que cada documento fuera impecable. Mi padre me había enseñado que el legado no era algo de lo que presumir. Era algo que se construía, en silencio y deliberadamente, con integridad y visión de futuro. Firmaste con tinta. Dorian nunca lo supo, y ahora lo estaba aprendiendo por las malas. La voz de Camille me devolvió al presente. ¿Crees que esto te hace mejor que nosotros? Siseó. Tenía los ojos rojos, pero no supe distinguir si era por rabia o por miedo, probablemente por ambas. ¿Crees que solo por haber jugado a un juego sucio con empresas holding y nombres falsos te has ganado esto? No eres más que una serpiente. La dejé despotricar, observando cómo la desesperación florecía como una flor a cámara rápida. Cuando hizo una pausa para recuperar el aliento, me incliné hacia adelante,
con las manos entrelazadas tranquilamente sobre la mesa. No, Camille, dije con voz fría y firme. Yo soy el hombre que se quedó cuando las cosas se pusieron difíciles. Yo soy el hombre que le tomó la mano a papá cuando no recordaba mi nombre. Yo soy el hombre que aprendió cada detalle de este imperio porque era la única manera de evitar que cayera en malas manos. Tus manos, añadí. Dorian se estremeció, pero no lo miré. Todavía no. Arlon se aclaró la garganta, su voz era una fuerza tranquila pero innegable. Aquí no hay nada ilegal, afirmó con tono definitivo. El señor Holt, Graham, cumplió con todas las normas y reglamentos. Los documentos son válidos. La sucesión no puede impugnarlos. El rostro de Camille se descompuso como una hoja de papel. Los ojos de Dorian se volvieron vidriosos, sus labios se movían como si quisiera hablar pero no supiera por dónde empezar. Me pregunté si alguna vez había ensayado este momento en su mente como yo. Probablemente no. Nunca tuvo paciencia para los detalles, ese siempre fue mi papel. El buen hijo, el callado, el que sabía cuándo agachar la cabeza y cuándo atacar. Y yo había atacado con fuerza. Me levanté lentamente, recogí mi carpeta y guardé los documentos con el cuidado de un hombre que ya había ganado. Esto nunca tuvo que ver con venganza, dije, aunque una parte de mí sabía que era mentira. Se trataba de un legado, de asegurarnos de que el trabajo de papá no fuera en vano. Dorian abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Las lágrimas de Camille eran reales ahora, pero ya no sentía compasión alguna por ella. Ella había tomado su decisión al abandonar nuestro matrimonio, y Dorian la suya al recibirla con los brazos abiertos. No estaba allí para salvarlos. Estaba allí para mostrarles el precio de la traición en toda su crudeza. Al darme la vuelta para irme, la voz de Arland me siguió. Graham, dijo. Cuando me giré, vi algo en sus ojos, orgullo, tal vez, o respeto. Tu padre estaría orgulloso. Sostuve su mirada un instante, dejando que sus palabras calaran hondo. Quizá lo habría hecho. O quizá me habría maldecido por jugar a los mismos juegos que él siempre había jugado. Nunca lo sabría. Pero una cosa era segura, había hecho lo que me enseñó. Protegí el legado. Mi legado. Y nadie, por muchas perlas que lucieran o Rolex que exhibieran, iba a arrebatármelo de nuevo. Fuera de la sala de conferencias, el pasillo parecía demasiado luminoso, demasiado limpio. Me detuve a respirar hondo, por primera vez, el peso de todo me abrumaba. El rostro de mi padre me vino a la mente, severo, orgulloso, cansado. Me pregunté si alguna vez había confiado de verdad en alguien, ni siquiera en mí. Quizá por eso había vendido a desconocidos en lugar de pedir ayuda. Tal vez sabía que la confianza era la moneda más peligrosa de todas. Me metí la carpeta bajo el brazo y empecé a caminar. Detrás de mí, la voz de Camille se elevó en un último ruego desesperado. Pero no me giré. No hacía falta. Ya había ganado, y ambos lo sabían. Aún conservaban la esperanza. Creían que el testamento podría concederles algo, y, técnicamente, así fue. La voz de Arland permaneció firme, pero pude ver el destello de anticipación en los ojos de Dorian, el brillo desesperado que Camille ocultaba como un escudo. A mi hijo, Dorian, leyó Arland, y a su esposa, Camille, les dejo cualquier interés restante en Hall Management Group y nuestra casa familiar en Aseford. Hizo una pausa lo suficientemente larga como para que las palabras quedaran suspendidas en el aire, pesadas y decepcionantes. El rostro de Dorian se ensombreció. Los labios de Camille se entreabrieron, pero no habló. Podía ver cómo su mente daba vueltas. Calculé el valor actual de Holt Management Group ahora que había tomado posesión de las propiedades. ¿Qué quedaba por heredar más allá de la ruinosa cáscara de sus ilusiones, cuyo valor apenas alcanzaba una fracción de lo que habían previsto? Sentí el impulso de sonreír, pero me contuve. En lugar de eso, me recosté, con la mirada fija en la mesa. Lo habían apostado todo al testamento de mi padre, y al final, la casa siempre prevalece. Arlon se aclaró la garganta, cambiando el peso del momento, y declaró, y a mi hijo mayor, Graham, de quien una vez dudé,
pero ya no dudo, le lego mis bienes personales, mis cuentas y una nota personal. Se volvió hacia mí con una sonrisa ensayada y contenida, extendiéndome un sobredoblado como si realizara un traspaso ceremonial del testigo. No lo tomé de inmediato. Que sean testigos de esto. Que sientan el aguijón de cada palabra hiriente que me habían lanzado, de cada desaire que me habían proferido con arrogante satisfacción. Estudié el sobre. La letra familiar de mi padre me devolvió la mirada como un fantasma del pasado, mayúsculas, firme e inequívoca, muy parecida a él. A menudo me había preguntado qué diría si hubiera vivido para ver este día. Una parte de mí creía que me despreciaría por haberlos vencido. Sin embargo, otra parte, la que aún atesoraba los recuerdos de las largas noches en la mesa de la cocina con él, de las silenciosas lecciones sobre números y lealtad, sabía que lo habría aprobado. Dejé el sobre sin abrir sobre la mesa, símbolo de la paciencia que había aprendido a través de las dificultades. Los ojos de Camille iban del sobre al mío, como si ansiara tomarlo y leer su contenido. Dorian se removió incómodo, apretando los puños, el Rolex en su muñeca brillaba bajo la intensa luz fluorescente. Me pregunté si lo empeñaría ahora, y si su brillo se desvanecería una vez que ya no fuera comprado con dinero ajeno. Casi podía oír la voz de mi padre en mi mente: es fácil aparentar ser rico, pero mucho más difícil serlo de verdad. Él me había enseñado esa lección en mi juventud y la he llevado conmigo desde entonces como una armadura. Arlon prosiguió, con la voz ahora en un murmullo bajo y formal. La nota es de carácter personal. El señor Holt solicitó expresamente que se le entregara directamente a su hijo mayor. Extendió el sobre una vez más, con semblante solemne y respetuoso. Su mano sostenía el sobre como una bendición final. Lo tomé lentamente, con los dedos firmes, el papel aún tibio por su tacto. Se sentía más pesado de lo normal, como si contuviera no solo las palabras de mi padre, sino todo el peso de los años que habíamos pasado dando vueltas el uno alrededor del otro, en salas de juntas y hospitales, entre discusiones y silencios. Camille soltó el aire que había estado conteniendo, su postura se desplomó como un globo desinflado. Los ojos de Dorian estaban vidriosos, su mandíbula tan apretada que pensé que se iba a partir un diente. Sentí un atisbo de lástima por él, pero lo reprimí. Este era el destino que había elegido, que se las arreglara. No abrí la nota, todavía no. No iba a permitir que me vieran leerla. Que adivinaran las palabras que mi padre había guardado para mí. Algunas cosas seguían siendo privadas, incluso ahora. En vez de eso, deslicé el sobre en el bolsillo interior de mi chaqueta, apretándolo contra mi pecho como un voto silencioso. La habitación pareció exhalar, el aire cambió como si hubiera estado esperando a que me moviera. Arlon me dirigió un leve asentimiento, de esos que transmiten respeto y resignación a la vez. Con esto concluye la lectura del testamento, dijo, recuperando su tono de voz habitual. Si tienen alguna pregunta, puedo responderla en privado. Miró a Dorian y Camille, pero ellos no dijeron nada. Su silencio era más elocuente que cualquier protesta. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de cada decisión que me había traído hasta allí. Los ojos de Camille se encontraron con los míos, penetrantes y escrutadores, pero no me inmuté. Que me viera. Que viera al hombre al que había subestimado, al hombre al que había traicionado. Dorian intentó hablar, sus labios se entreabrieron como para disculparse, pero no le salió la voz. Quizás había ensayado una disculpa frente al espejo, pero ahora no encontraba las palabras. De todos modos, no las necesitaba. Las disculpas son baratas cuando el daño ya está hecho. Le lancé una mirada que le decía todo lo que necesitaba saber: no estaba allí por su culpa. Estaba allí por la verdad. La voz de Camille era un susurro, quebradizo y débil. ¿De verdad crees que esto te hace mejor que nosotros? Su pregunta quedó suspendida en el aire como humo que se disipaba, pero no respondí. Algunas preguntas simplemente no merecían respuesta. En cambio, me volví hacia Arland y le ofrecí un leve gesto de agradecimiento. Él había cumplido con sus deberes, y yo con los míos. El imperio que mi padre había construido ahora me pertenecía, no por una firma en un documento, sino porque me lo había ganado con justicia.
Había luchado por él. Y nadie, ni Camille ni Dorian, ni siquiera el recuerdo de mi padre, podía arrebatarme ese logro. Al girarme para marcharme, sentí la nota en mi bolsillo, una pequeña carga que pesaba más que el oro. Reflexioné sobre lo que mi padre habría escrito. Una confesión, tal vez, o una bendición, o un último consejo. Fuera lo que fuese, ahora era mía. Me había ganado el privilegio de leerla cuando quisiera, libre de sus miradas inquisitivas, sus juicios o su fingida compasión. Salí de aquella oficina con la frente en alto, paso firme y la voz de mi padre resonando en mi mente: el legado se forja bajo un sol oscuro. Es el trabajo silencioso lo que de verdad importa. Y yo había asumido ese trabajo. Cada noche en vela, cada llamada telefónica susurrada, cada decisión difícil, lo había logrado todo. Ahora, yo era quien sostenía el imperio que habían intentado arrebatarme. En el pasillo, la iluminación parecía de algún modo más vívida. Respiré hondo, dejando que el aire fresco se expandiera en mis pulmones. Sentí que el peso sobre mi pecho había cambiado, tal vez era más ligero, o tal vez simplemente más firme. Fuera lo que fuese lo que me deparara el futuro, estaba preparado, pues había demostrado que no era simplemente el hombre al que creían poder aniquilar. Era el hombre que había construido su propio legado sobre las cenizas del suyo. Y sin importar lo que esa nota pudiera revelar, una certeza permanecía clara para mí: mi padre había dudado de mí. Pero ahora le había dado motivos para enorgullecerse. Camille intentó recuperar la compostura, esbozando en sus labios esa sonrisa ensayada que había visto innumerables veces, la expresión que empleaba con invitados a cenas, jueces y conocidos cuando quería reafirmar su superioridad, su dureza, su distanciamiento de todo. Sin embargo, ahora parecía frágil, como una máscara que comenzaba a resquebrajarse. Bien, replicó, con la voz temblorosa lo justo para delatar su inquietud. Tenemos las escrituras, pero la empresa administradora sigue lucrándose con esos edificios. Mi padre le confió esa responsabilidad a Dorian. No pueden simplemente arrebatárnosla. Dejé que sus palabras resonaran en el aire, permitiendo que la desesperación impregnara cada rincón de la habitación. Era una defensa, pero débil. Ella lo sabía, y yo también lo reconocí. El grupo de administración Holt era el motor que impulsaba las propiedades familiares, el último bastión de ingresos que creían poseer. Se habían aferrado a él como a un bote salvavidas, convencidos de que los mantendría a flote mientras el resto de su imperio se hundía. Pero hasta los botes salvavidas pueden tener goteras. Sostuve su mirada, mi voz firme, tranquila como una hoja afilada. La renovación de los contratos vence el mes que viene, afirmé, con un tono medido, dejando que cada palabra impactara con la fuerza de un martillo. Y tengo la potestad de rescindirlos. El rostro de Dorian palideció, su mandíbula se tensó mientras luchaba por encontrar una respuesta. Nos llevarías a la bancarrota, graznó, con la voz de un hombre que veía cómo su reino se le escapaba de las manos. Me encogí de hombros, un lento y deliberado movimiento que sentí como si me liberara de cargas que había llevado durante años. No, respondí, mirándolo fijamente. Ustedes se arruinaron. Simplemente estoy dejando que la verdad salga a la luz. El rostro de Camille se contrajo de rabia. No te atreverías, espetó, alzando la voz con brusquedad. Somos familia. Esa palabra, familia, salió de sus labios como una maldición, como una acusación. Familia. La misma palabra que habían invocado cuando necesitaban mi ayuda, mi paciencia, mis recursos. La misma palabra que desecharon cuando encontraron mayor consuelo en la compañía mutua que en la mía. Familia. Había perdido su significado hacía mucho tiempo. Respiré hondo, tamborileando suavemente con los dedos sobre la carpeta que tenía delante. Oh, puedo hacerlo peor, dije con voz fría e inflexible. Pero lo descubrirás el lunes. El silencio que siguió fue denso, como el hormigón fresco. De reojo, vi a Arland, cuyos ojos se movían rápidamente entre nosotros como si observara un partido de tenis de alto riesgo. Ya había visto familias destrozarse en esta oficina, pero quizá nunca de esta manera. La mano de Dorian temblaba mientras se la pasaba por el pelo.
La luz se filtró en su cabello y brilló en su Rolex, reflejándose hacia mí como una silenciosa advertencia. Pero no sentí miedo, ni de él, ni de ella. Ya no. Había pasado demasiadas noches en habitaciones de hospital, demasiados días estudiando minuciosamente los registros contables, demasiadas horas analizando cada resquicio legal tras el que creían poder esconderse. Yo había hecho el trabajo, y ahora yo tenía el poder de accionar el interruptor. Camille se levantó de golpe, y el roce de su silla me chirrió en los oídos. ¿Crees que has ganado? Siseó, inclinándose tanto sobre la mesa que parecía que iba a abalanzarse sobre mí. Crees que esto ha terminado, pero lo único que has hecho es demostrar lo que siempre has sido, mezquina, celosa, desesperada por ser la favorita de papá. Su voz se quebró al pronunciar esa última palabra, una herida abierta que no había querido exponer. Por un instante, casi sentí lástima por ella. Casi. Pero entonces recordé las noches que había pasado sola, los platos fríos, el lado vacío de la cama, las mentiras que me había dicho con esa misma voz. No, no sentí lástima. Me sentí libre. No necesito ser el favorito de nadie, dije con voz firme. Solo necesito ser quien tenga el control cuando expiren los contratos. Los hombros de Dorian se desplomaron como los de un hombre que acaba de darse cuenta de que la soga había estado alrededor de su cuello todo el tiempo. Camille abrió la boca para replicar, pero no le salió ningún sonido. Quizás ella también lo había comprendido al fin. Arland se aclaró la garganta, un discreto recordatorio de que el mundo seguía existiendo más allá de esa habitación. Legalmente. Hablando, dijo con la voz serena de un viejo guerrero, el señor Holt tiene todo el derecho de rescindir o renovar los contratos de gestión a su discreción. Su difunto padre los estructuró así para mantener el control. Irónicamente, parece que el señor Graham Holt es quien lo ha mantenido. Sus palabras resonaron como el golpe final de un mazo, y por un instante pensé que Camille se desmayaría. Dorian se limitó a mirarme, con la mirada perdida, como si contemplara un fantasma. Quizá lo hacía. El hermano al que había traicionado había regresado para atormentarlo. Y yo aún no había terminado. Arland observaba, sus ojos penetrantes no pasaban por alto nada. Ya había visto esa expresión en su rostro antes, años atrás, cuando me explicó por primera vez la naturaleza de un fideicomiso, la apariencia de una laguna legal y cómo protegerme incluso de mi familia. Le había caído bien entonces, aunque nunca lo expresó en voz alta. El señor Holt tiene razón, dijo ahora, con un tono sereno pero con una autoridad que hizo estremecer a Camille. Estas propiedades se vendieron legalmente y a su valor justo de mercado. Toda la documentación está presente, escrituras, transferencias bancarias y verificación de los registros del condado. No queda nada que la herencia pueda reclamar. Camille soltó una risa ahogada, un sonido como el de un pájaro moribundo. No puedes comprarlo todo así como así, dijo, con la voz quebrada. Papá nunca lo habría permitido. Papá ni siquiera lo sabía. La interrumpí con tono plano e inflexible. Vendió porque necesitaba liquidez. Porque no confiaba en los bancos. Porque no confiaba en nadie. Y porque no se dio cuenta de que yo era el comprador. El rostro de Dorian estaba pálido, su mandíbula tan apretada que pensé que se le iba a romper. Siempre había sido el encantador, con esa sonrisa natural que conquistaba a cualquiera. Pero el encanto no podía recuperar el imperio que yo había arrebatado, poco a poco, mientras él hacía el papel del hijo afligido. Me miró fijamente como si no reconociera al hombre sentado al otro lado de la mesa. Quizá no me reconocía. Quizá nunca me había conocido de verdad. Mi mente divagó hacia el día en que firmé el primer contrato de compraventa. Estaba sentado en una oficina con poca luz, el aire cargado de olor a café rancio y desesperación. El agente me miró como si estuviera loco, como si me hubiera ofrecido voluntariamente a comprarle a mi padre su legado. Aún así, firmé, porque había visto la verdad al descubierto en esos libros contables, las deudas impagables, los acreedores al acecho como buitres. No estaba preservando el imperio de mi padre para él, lo estaba salvando de él y de ellos. La voz de Camille me devolvió bruscamente al presente.
Esto es un fraude, espetó, mirando alternativamente a Arland y a mí. Esto es un robo. Casi me reí. No, dije, inclinándome hacia adelante, con las manos entrelazadas tranquilamente sobre la mesa. Esto es lo que pasa cuando tú. No subestimen al hijo discreto, aquel que nunca buscó aplausos ni aprobación. Comprendió que el legado no se mide por quien grita más fuerte, sino por quien permanece en pie cuando se disipa la confusión. Arland se aclaró la garganta, sus ojos brillaron con lo que podría haber sido respeto, o tal vez simplemente satisfacción profesional. Aquí todo es legal, declaró. La herencia no puede reclamar lo que ya se ha vendido. Está hecho. Camille se desplomó en su silla como un globo desinflado. Dorian miraba fijamente la mesa, aferrado a los brazos de la silla como si estos pudieran aferrarlo al mundo que acababa de perder. Sentí un atisbo de algo, quizás lástima, pero se desvaneció tan rápido como había llegado. Ellos habían tomado sus decisiones, y yo la mía. No estaba allí para consolarlos, estaba allí para terminar lo que ellos habían empezado al traicionarme. Tomé el último juego de documentos y los guardé cuidadosamente en mi carpeta. Creo que eso es todo lo que necesitamos discutir por ahora, dije con voz firme y definitiva. Arland asintió. De acuerdo, respondió. Los trámites de la herencia continuarán, pero los bienes inmuebles ya no forman parte de la herencia. Se puso de pie, dando por terminada la reunión. Los labios de Camille temblaron, pero permaneció en silencio. Dorian no se movió. Recogí mis papeles y los guardé en mi carpeta como un soldado envaina su espada. Al levantarme, los miré a ambos por última vez. ¿De verdad creían que podían borrarme de la historia? Dije en voz baja. Resulta que yo era quien tenía el control desde el principio. Dicho esto, me di la vuelta y salí, dejándolos entre las ruinas del imperio que habían intentado robar. Dorian arrebató una de las carpetas. Movió los labios, pero no emitió sonido alguno. La mano de Camille temblaba al tomar otro documento, examinándolo como si su vida dependiera de ello, y, en efecto, así era. El imperio sobre el que habían cimentado sus sueños se desmoronaba a su alrededor, y yo no había necesitado alzar la voz para provocarlo. El tono de Arland seguía siendo tan sereno como siempre, pero pude ver la satisfacción en sus ojos. En sus ojos brillaba una expresión de profunda revelación, como si acabara de presenciar un raro eclipse celeste. Se recostó con la cansada satisfacción de quien ha visto lo inevitable suceder. El señor Holt posee actualmente el 88% de los bienes inmuebles que su padre controló en su momento, afirmó, y cada palabra asestaba un golpe más a sus aspiraciones. Camille se levantó de golpe, haciendo que su silla chirriara contra el suelo de madera pulida. Esto es un fraude, gritó, aunque la acusación sonó hueca incluso para ella misma, como la mentira desesperada de una niña pillada con las manos en la masa, buscando a tientas una excusa que pueda sostenerse. Harlund no se inmutó. Se volvió hacia ella con la paciencia ensayada de un hombre que había presenciado todo tipo de descalabros que una familia adinerada podía provocar. Son negocios, dijo sencillamente. Y su exmarido ha sido excepcionalmente bueno en ello. El silencio que siguió fue ensordecedor. Casi se podía palpar el aire de la habitación, cargado de conmoción e incredulidad. Las manos de Dorian temblaban, sus nudillos resaltaban sobre la carpeta de cuero que apretaba con fuerza, como si apretarla aún más pudiera alterar de algún modo los crudos hechos plasmados en la página. Dejé que el silencio se prolongara, tal como hacía mi padre cuando quería incomodar a alguien. De niño, detestaba esa táctica, pero ahora comprendía por qué era tan efectiva. Los ojos de Camille se dirigieron a Dorian, buscando apoyo, alguna señal de que tuviera un plan para salvar la situación. Pero él estaba demasiado absorto en el esfuerzo de asimilar la realidad. El imperio que creía haber heredado era ahora un mosaico, con mi nombre cosido en cada esquina. Mi mente repasó cada momento en que les había permitido creer que habían ganado, las fotos de la boda que Camille había publicado en Internet, acompañadas de declaraciones de haber encontrado por fin el verdadero amor, las lujosas fiestas en yate que Dorian había organizado, financiadas con las mismas propiedades que ahora me pertenecían.
Cada publicación en redes sociales, cada comunicado de prensa, cada mentira cuidadosamente elaborada, todo construido sobre arena. Y yo lo había permitido. Les había dejado pavonearse como reyes, disfrutando de los aplausos, mientras yo me sentaba en salas de juntas y oficinas del condado, asegurándome de que cada documento fuera impecable. Mi padre me había enseñado que el legado no era algo de lo que presumir. Era algo a lo que uno se comprometía y por lo que se hacía responsable. Dorian nunca había aprendido esa lección y ahora la estaba aprendiendo por las malas. La voz de Camille me devolvió bruscamente al presente. ¿Crees que esto te hace mejor que nosotros? Siseó. Sus ojos se habían enrojecido, aunque no pude discernir si era por rabia o miedo, probablemente ambas. ¿Crees que solo por haber jugado a un juego astuto, ocultando empresas y escondiéndote tras nombres falsos, te has ganado esto? No eres más que una serpiente. La dejé despotricar, observando cómo la desesperación florecía como una flor a cámara rápida. Cuando hizo una pausa para recuperar el aliento, me incliné hacia adelante, con las manos entrelazadas con calma sobre la mesa. No, Camille, dije con voz firme y fría. Soy el hombre que se quedó cuando las cosas se pusieron difíciles. Soy el hombre que tomó la mano de nuestro padre cuando ya no recordaba mi nombre. Soy el hombre que aprendió cada rincón de este imperio porque era la única manera de evitar que cayera en malas manos. Dorian se estremeció al oír las palabras, tus manos. Pero no lo miré, todavía no. Arlon se aclaró la garganta, su voz, tranquila pero firme, resonó en el aire. Aquí no hay nada ilegal, afirmó con tono definitivo. El señor Holt Graham cumplió con todas las normas y reglamentos. Los documentos son válidos. La herencia no puede impugnarlos. El rostro de Camille se contrajo como una hoja de papel. Los ojos de Dorian se humedecieron, sus labios se movían como si quisiera hablar pero no supiera por dónde empezar. Me pregunté si alguna vez había ensayado este momento, como yo. Probablemente no. Nunca había tenido paciencia para los detalles. Ese siempre había sido mi papel, el hijo bueno, el callado, el que sabía cuándo agachar la cabeza y cuándo atacar. Y yo había atacado con fuerza. Me levanté lentamente, recogí mi carpeta y guardé los documentos con el cuidado de quien ya había ganado. Esto nunca se trató de venganza, dije, aunque una parte de mí sabía que mentía. Se trataba de legado, de asegurar que el trabajo de nuestro padre no se desperdiciara. Dorian abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Las lágrimas de Camille eran sinceras ahora, pero ya no sentía compasión por ella. Había tomado su decisión al marcharse. Nuestro matrimonio, y Dorian había sellado su compromiso al abrirle los brazos. No vine a salvarlos. Vine a mostrarles, en blanco y negro, el precio de la traición. Al darme la vuelta para irme, la voz de Arlon me siguió. Graham, dijo. Al volverme, vi algo en sus ojos, orgullo, tal vez, o respeto. Tu padre estaría orgulloso. Sostuve su mirada un instante, asimilando sus palabras. Quizás lo habría estado. O quizás me habría maldecido por jugar a los mismos juegos que él siempre había jugado. Nunca lo sabría. Pero una cosa era segura, había hecho lo que me enseñó. Protegí el legado, mi legado. Y nadie, por muchas perlas que lucieran o Rolex que exhibieran, me lo arrebataría de nuevo. Fuera de la sala de conferencias, el pasillo parecía demasiado luminoso, demasiado limpio. Me detuve un instante para respirar, sintiendo por primera vez el peso de todo. El rostro de mi padre me vino a la mente, severo, orgulloso, cansado, y me pregunté si alguna vez había confiado de verdad en alguien, ni siquiera en mí. Quizá por eso había vendido a desconocidos en lugar de pedir ayuda. Tal vez sabía que la confianza era la moneda más peligrosa de todas. Me guardé la carpeta bajo el brazo y empecé a caminar. Detrás de mí, la voz de Camille se elevó en una última súplica desesperada. Pero no me giré. No hacía falta. Ya había ganado, y ambos lo sabían. Aún conservaban la esperanza. Pensaban que el testamento podría concederles algo, y técnicamente así fue.
La voz de Arlon era firme, pero pude ver un destello de anticipación en los ojos de Dorian, el brillo de desesperación que Camille ocultaba como un escudo. A mi hijo, Dorian, leyó Arlon, y a su esposa, Camille, les dejo mi participación restante en Holt Management Group y nuestra casa familiar en Aseford. Hizo una pausa lo suficientemente larga como para que las palabras resonaran en el aire, pesadas y decepcionantes. El rostro de Dorian se ensombreció. Los labios de Camille se entreabrieron, pero no habló. Podía ver cómo su mente daba vueltas, calculando cuánto valía Holt Management Group ahora que yo me había quedado con el resto. ¿Qué quedaba por heredar más allá de la cáscara podrida de sus ilusiones, que apenas valía una fracción de lo que habían anticipado? Sentí el impulso de sonreír, pero me contuve. En lugar de eso, me recliné en mi asiento, con la mirada fija en la mesa. Lo habían apostado todo al testamento de nuestro padre, y al final, la casa siempre prevalece. Arlan se aclaró la garganta, cambiando el peso del momento. Y a mi hijo mayor, Graham, de quien una vez dudé, pero ya no dudo, le lego mis bienes personales, mis cuentas y un pagaré. Se volvió hacia mí con una sonrisa ensayada y contenida, extendiéndome un sobredoblado como si realizara un traspaso ceremonial del testigo. No lo tomé de inmediato. Que fueran testigos de esto. Que sintieran el aguijón de cada palabra que me habían lanzado, de cada desaire que habían soportado con tanta arrogancia. Estudié el sobre. La letra familiar de mi padre me devolvió la mirada como un espectro del pasado. Escrito en mayúsculas, firme e inequívoco, como él mismo. A menudo me había preguntado qué diría si hubiera vivido para ver este día. Una parte de mí creía que me despreciaría por haberlos vencido. Sin embargo, otra parte, la que aún recordaba nuestras largas noches en la mesa de la cocina, las silenciosas lecciones de números y lealtad, sabía que lo aprobaría. Dejé el sobre la mesa, sin abrir, símbolo de la paciencia que había adquirido a través de las dificultades. Los ojos de Camille iban del sobre al mío, como si ansiara tomarlo y leer su contenido. Dorian se removió incómodo, apretando los puños. El Rolex en su muñeca brillaba bajo la intensa luz fluorescente. Me pregunté si lo empeñaría ahora, y si su brillo se desvanecería una vez que ya no se comprara con la riqueza ajena. Casi podía oír la voz de mi padre resonando en mi mente: es fácil aparentar riqueza, es mucho más difícil ser verdaderamente rico. Me había impartido esa lección en mi juventud y la había llevado conmigo desde entonces, como una armadura. Arlan continuó, con la voz ahora en un murmullo bajo y formal. La nota es personal. El señor Hull pidió que se le entregara directamente a su hijo mayor. Extendió la mano, sosteniendo el sobre como si fuera una bendición final. Lo tomé. Lentamente, con los dedos firmes, el papel aún tibio por su tacto. Se sentía más pesado de lo normal, como si contuviera no solo las palabras de mi padre, sino todo el peso de los años que habíamos pasado dando vueltas el uno alrededor del otro, en salas de juntas y hospitales, entre discusiones y silencios. Camille soltó el aire que había estado conteniendo, su postura se desplomó como un globo desinflado. Los ojos de Dorian se habían vuelto vidriosos, su mandíbula tan apretada que pensé que se iba a partir un diente. Sentí un atisbo de lástima por él, pero lo dejé morir. Esta era la cama que él se había labrado, que se las arregle. No abrí la nota. Todavía no. No iba a permitir que me vieran leerla. Que adivinaran las palabras que mi padre había guardado para mí. Algunas cosas eran privadas, incluso ahora. En vez de eso, deslicé el sobre en el bolsillo interior de mi chaqueta, apretándolo contra mi pecho como un voto silencioso. La habitación pareció exhalar, el aire cambió como si hubiera estado esperando a que me moviera. Arlon me dirigió un leve asentimiento, de esos que expresan respeto y resignación a la vez. Con esto concluye la lectura del testamento, dijo, recuperando su tono de voz habitual. Si tienen alguna pregunta, puedo responderla en privado. Miró a Dorian y Camille, pero ellos no dijeron nada. Su silencio era más elocuente que cualquier protesta. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de cada decisión que me había traído hasta allí. Los ojos de Camille se encontraron con los míos, penetrantes y escrutadores, pero no me inmuté. Que me viera.
Que viera al hombre al que había subestimado, al hombre al que había traicionado. Dorian intentó hablar, sus labios se entreabrieron como para disculparse, pero no le salió la voz. Quizás había ensayado una disculpa frente al espejo, pero ahora no encontraba las palabras. En cualquier caso, no las necesitaba. Las disculpas son baratas cuando el daño ya está hecho. Le lancé una mirada que le decía todo lo que necesitaba saber, no estaba allí por su culpa. Estaba allí por la verdad. La voz de Camille era un susurro, quebradizo y débil. ¿De verdad creéis que esto os hace mejores que nosotras? Su pregunta quedó suspendida en el aire como un fragmento de cristal. Dejé que el humo se quedara en el aire, pero no respondí. Algunas preguntas no merecían respuesta. En cambio, me volví hacia Arland y le dediqué un leve gesto de agradecimiento. Él había cumplido con su deber, y yo con el mío. El imperio que mi padre construyó ahora era mío, no por una firma en un documento, sino porque me lo había ganado. Había luchado por él. Y nadie, ni Camille, ni Dorian, ni siquiera el recuerdo de mi padre, podía arrebatármelo. Al darme la vuelta para irme, sentí la nota en mi bolsillo, un pequeño peso que parecía más valioso que el oro. Me pregunté qué habría escrito mi padre. Una confesión, una bendición, un último consejo. Fuera lo que fuese, ahora me pertenecía. Me había ganado el derecho a leerla cuando quisiera, sin sus miradas sobre mí, sin su juicio ni su fingida compasión. Salí de esa oficina con la frente en alto, paso firme y el eco de la voz de mi padre resonando en mi mente, asterisco el legado se forja en la oscuridad. Es el trabajo silencioso el que marca la diferencia asterisco. Y yo había hecho ese trabajo, cada noche en vela, cada llamada silenciosa, cada decisión difícil. Lo había hecho todo. Y ahora era yo quien sostenía el imperio que habían intentado arrebatarme. En el pasillo, la luz parecía más brillante. Respiré hondo, dejando que el aire fresco llenara mis pulmones. Sentía el peso en el pecho distinto, quizá más ligero, o simplemente más firme. Estaba preparado para lo que viniera. Había demostrado que no era simplemente el hombre al que creían poder borrar del mapa. Era el hombre que había forjado su propio legado sobre las cenizas del suyo. Y sin importar lo que contuviera esa nota, sabía una cosa con certeza, mi padre había dudado de mí una vez. Pero ahora lo había hecho sentir orgulloso. Camille intentó recobrar el equilibrio, sus labios se curvaron en esa sonrisa ensayada que le había visto 1000 veces, la que usaba con invitados a cenas, jueces y amigos de amigos cuando quería recordarles que era más lista, más dura, superior a todo. Pero ahora parecía frágil, como una máscara que empezaba a resquebrajarse. Bien, espetó, con la voz temblorosa lo justo para delatar su compostura. Ustedes tienen las escrituras, pero la empresa gestora aún. Los ingresos de esos edificios los genera Hall Management Group. Mi padre se los dejó a Dorian. No pueden simplemente quitárnoslos. Dejé que sus palabras resonaran en el aire, permitiendo que la desesperación impregnara cada rincón de la habitación. Era una defensa, pero una débil. Ella lo sabía, y yo también. El grupo Hall Management era el motor que impulsaba las posesiones familiares, el último bastión de ingresos que creían conservar. Se aferraron a él como a un bote salvavidas, convencidos de que los mantendría a flote mientras el resto de su imperio se hundía. Pero hasta los botes salvavidas pueden tener goteras. Sostuve su mirada, con voz firme y serena como un filo afilado. La renovación de los contratos vence el mes que viene, dije con tono medido, dejando que cada palabra resonara con la contundencia de un martillo. Y tengo la potestad de rescindirlos. El rostro de Dorian palideció, su mandíbula se tensó mientras luchaba por articular una respuesta. Nos llevarás a la bancarrota, graznó, con la voz de un hombre que ve cómo su reino se le escapa de las manos. Me encogí de hombros, un lento y deliberado movimiento que sentí como si me liberara de cargas que había llevado durante años. No, respondí, mirándolo fijamente. Ustedes se arruinaron. Simplemente estoy dejando que la verdad salga a la luz. El rostro de Camille se contrajo de rabia. No te atreverías, espetó, alzando la voz bruscamente. Somos familia. Esa palabra,
familia, salió de sus labios como una maldición, como una acusación. Familia. La misma palabra que habían invocado cuando necesitaban mi ayuda, mi paciencia, mi dinero. La misma palabra que desecharon cuando encontraron consuelo en los brazos del otro en lugar de en los míos. Familia. Había perdido su significado hacía mucho tiempo. Respiré hondo, tamborileando con los dedos sobre la carpeta que tenía delante. Oh, he hecho cosas peores, dije con voz fría e inflexible. Pero lo sabrás el lunes. El silencio que siguió fue denso, como el hormigón fresco. De reojo, vi a Arland, cuyos ojos se movían rápidamente entre nosotros como si viera un partido de tenis con millones en juego. Ya había presenciado cómo familias se destrozaban en esta oficina, pero quizá nunca de esta manera. La mano de Dorian temblaba mientras se la pasaba por el pelo, y su Rolex reflejaba la luz. La luz centelleaba, reflejándose en mí como una advertencia. Pero ya no tenía miedo, ni de él, ni de ella. Había pasado demasiadas noches en hospitales, demasiados días estudiando registros contables, demasiadas horas analizando cada resquicio legal tras el que creían poder esconderse. Yo había hecho el trabajo, y ahora yo tenía el poder de cambiar las cosas. Camille se levantó de golpe, y el roce de su silla me chirrió en los oídos. ¿Crees que has ganado? Siseó, inclinándose sobre la mesa como si fuera a abalanzarse sobre mí. ¿Crees que esto se acabó? Pero solo has demostrado lo que siempre fuiste, mezquina, celosa, desesperada por ser la favorita de papá. Su voz se quebró al pronunciar la última palabra, una herida abierta que no había querido revelar. Casi sentí lástima por ella. Casi. Pero entonces recordé las noches que había pasado sola, los platos fríos, el lado vacío de la cama y las mentiras que me había contado con esa misma voz. No sentí lástima. Me sentí libre. No necesito ser el favorito de nadie, dije con voz firme. Solo necesito ser quien tenga el control cuando venzan los contratos. Los hombros de Dorian se desplomaron como los de un hombre que acaba de darse cuenta de que la soga había estado alrededor de su cuello todo el tiempo. Camille abrió la boca para replicar, pero no emitió ningún sonido. Tal vez ella también se había dado cuenta. Arland se aclaró la garganta, un discreto recordatorio de que el mundo seguía existiendo más allá de esa habitación. Legalmente hablando, dijo con la voz serena de un viejo guerrero, el señor Holt tiene todo el derecho de rescindir o renovar los contratos de representación a su discreción. Esos contratos fueron estructurados así por su difunto padre para mantener el control. Irónicamente, parece que el señor Graham Holt es quien ha mantenido ese control. Sus palabras resonaron como un golpe final, y por un instante pensé que Camille se desmayaría. Dorian se limitó a mirarme, con la mirada perdida, como si contemplara un fantasma. Quizá lo hacía, el hermano al que había traicionado había regresado para atormentarlo. Y yo aún no había terminado.